Hola, hola Román, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día, ¿cómo te va? Bien, Buenos bien. días. Bueno, me alegro, por aquí también muy bien. ¿Dónde te encuentro? Actualmente estoy en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, a 40 kilómetros de la capital, que es Paraná, en el campo. Déjame que te presente. Román Bala es oriundo de Santa Fe, aunque eres mitad también entrerriano, ingeniero agrónomo, también profesor, docente, hijo de productores agropecuarios y agricultores. Te interesaste por la naturaleza desde muy niño y eres especialista en radiaciones, pulverizaciones aéreas y terrestres. Bienvenido, Román. Bueno, muchas gracias. Veo que tenés mucha información. Bueno, lo que aparece por allí, o sea, las redes ahora es la fuente, es el Wikipedia diario de nuestra vida. Estamos viviendo realmente eventos climáticos cada vez más extremos. En este lado del planeta los huracanes, en otros sitios las sequías, incendios, inundaciones como la de Valencia, como las de Bahía Blanca. Eh, y te pregunto, ¿se puede manipular el clima, pero nunca se puede controlar, ¿no? ¿Qué pensás? La tecnología actual de geoingeniería permite manipular el clima. Habría que ponerlo entre comillas, lo de manejar completamente o controlar. eh, Hay un cierto control o un cierto manejo hasta cierto punto porque luego las variables hacen que se desaten otros eventos que están por fuera de lo que puede manejar el hombre, por más que le ponga toda la tecnología que le está poniendo. Pero sí, se puede hacer y se está haciendo y se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya desde los Juegos Olímpicos, que se hacía manipulación para que no lloviera, para que pudiera transcurrir todo ese periodo sin ningún evento meteorológico, pero hoy ya está aplicado en todo el mundo. O sea, en todo el mundo estamos viendo lo que son las estelas químicas, esos aviones que aportan un montón de productos en el cielo, que luego nos provocan una sequía, nos provocan una inundación. Hay un montón de patentes. Si uno entra a Google y busca las patentes de geoingeniería, hay cientos de patentes con cientos de productos diferentes para diversos usos, de formación de nieve artificial, formación de hielo artificial, formación de agua o de lluvias artificiales en cierta manera, no naturales, sequías, calor. Bueno, antes por ahí es como que pasaba más desapercibido, pero ahora ya no pasa desapercibido. O sea, los aviones pasan y pasan y pasan para un lado, para el otro, cuadriculan el cielo con productos, eh, entonces ya es muy visible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza? Porque también la naturaleza tiene sus métodos de defenderse de lo que el hombre le hace de manera arbitraria o voluntaria, tiene su forma de defenderse y se defiende. Lo que pasa es que, claro, es eso de defenderse de la naturaleza provoca estos fenómenos tan extremos que termina haciendo daño al ser humano cuando es arrasado por un huracán, por un tornado, por un tsunami, por diferentes eventos meteorológicos muy fuertes. Bueno, en el fin de semana estuve viendo la serie El Eternauta y no pude dejar de pensar en estos temas también como el tema de la lluvia ácida, las nieves provocadas y ellos también mencionan el proyecto HARP en la serie. Pero ¿qué pasa con esas lluvias? O sea, cuando se manipulan y se crean esas nubes. Porque el agua de lluvia no tiene químico antes de llegar a condensarse, ¿o sí? ¿Cómo es el proceso? Bueno, ahí yo estuve investigando esto ya de hace 3 años porque me llamaba la atención muchas cosas del tema del agua de lluvia en particular. Y hace un mes atrás pudimos hacer análisis de los hielos que cayeron en una localidad acá en Argentina, Funes, muy cerca de Rosario, una granizada tremenda, que los hielos tuvieron como 3 días en descongelarse en la parte de la sombra, debajo de los árboles, donde se había amontonado quizá una capa de 20, 30 centímetros de hielo.
que a su vez al mismo tiempo se estaban mostrando imágenes de todo el mundo, o sea que hasta en Arabia Saudita había caídas de granizo y en Estados Unidos también. Entonces, viendo las patentes, en las patentes de enfriamiento atmosférico que están dentro de las patentes de ingeniería climática, hablan de nitrato de potasio, nitrito de potasio, nitrato de amonio, urea, dióxido de azufre, sal de mar. Bueno, hay varias patentes para el tema de enfriar y formar núcleos de condensación muy fríos. Entonces, bueno, tuvimos la bendición de tener gente que tomó muestras, porque yo no vivo, no vivo ahí en la localidad, pero hubo gente que tomó muestras, hubo gente que se tomó el trabajo y no nos cobró nada para hacer los análisis. Se hicieron en análisis de ahí de Rosario, otro de Casilda, y se encontró una alta concentración de sulfatos, de nitratos, aparte de fosfatos y otras sales, y en una de las muestras nos daba un pH de 4,17, pH muy ácido. Esos productos que se asperjan, que en cierta manera son fertilizantes, si uno lo lleva a la química, son fertilizantes que se podrían estar usando en el campo, pero en la tierra, ¿no es cierto? En el agua de lluvia no deberían estar estos materiales, o sea, debería haber trazas, y podría haber un poquito más de concentración tal vez en lluvias cerca o oriundas de localidades muy industrializadas, no sé, pongámosle China, Hong Kong, Shanghái, no sé, Taiwán, allá donde hay mucha fábrica, mucha polución, que por el producto de lo que es la combustión podría haber algo en el ambiente, en el aire, y bueno, obviamente que en el agua de lluvia estar presente, pero no en esa cantidad, o sea que había una cantidad mucho más de lo que debería haber, o sea, una cantidad anormal de estas sales disueltas en esa piedra, en ese agua de lluvia en forma de piedra, que a su vez nos corrobora la hipótesis que tenía de que estaban usando esos productos para enfriar la atmósfera. Y eso hace aproximadamente 3 meses acá en Argentina se está enfriando la atmósfera. Se están enfriando de una manera impresionante, formando nubes, porque esos materiales dispersos en la alta atmósfera generan una alta nubosidad, precipitaciones muy abundantes, un sobre o super enfriado de la nube. Se forman núcleos de condensación con temperaturas muy por debajo de 0 grados. No estamos hablando de 0, -1, -2, no, estamos hablando de -15, -20 grados bajo cero, que hace a su vez que altera las propiedades físicas del agua de lluvia, que debería ser casi inerte, no debería tener ninguna sustancia en disolución, y entonces hace que ese agua congelada tarde mucho en descongelarse también. O sea, cambia los puntos de ebullición, los puntos de liquefacción, los puntos de solidificación, porque ya no es agua destilada, el agua destilada como era antes. Antiguamente el agua de lluvia era agua destilada, se podía tomar, era agua dulce, no es agua salada como ahora, porque hay sales disueltas, y se usaban las baterías como líquido para las baterías cuando eran baterías recargables. Hoy este agua de lluvia ya no es agua destilada, está cargada de toda esta sustancia. Aparte, bueno, se han hecho análisis de aluminio, de boro, de estroncio, de arsénico, bueno, un montón de productos que tampoco tendrían que estar ahí. Así que, bueno, eso es lo que evidencia, estos análisis evidencian de que se está manipulando las nubes, el clima, en este caso ahora, justamente para provocar frío. Y estas pedradas, porque a su vez, al sobreenfriar o superenfriar una nube, esos núcleos de condensación se transforman en hielo. Esos hielitos que son muy chiquititos empiezan a juntarse con otras pelotitas, otras piedritas, y se empiezan a formar esos núcleos de hielo, esas piedrotas que ya no tienen medio centímetro de diámetro, 1 centímetro, sino que tienen 4, 5, hasta 10 centímetros de diámetro. O sea, son unas piedras enormes que cuando caen con una fuerza muy fuerte porque pesan mucho, y no tienen forma de descongelarse en el viaje desde la alta atmósfera hasta el piso, no se descongelan porque son muy grandes, porque esto afecta los cultivos. Y te iba a preguntar, si
vos estás generando nubes artificiales en un área, ¿le estás impactando al vecino, digamos, al crear eh, una condensación muy fuerte en un área? ¿Al vecino le afecta eso? Cuando se quiere manipular el clima, se aplican estos productos a gran escala, pongámosle toda la Argentina, o quizá esto lo hacen en todo el mundo al mismo tiempo, porque esto posiblemente lo están haciendo en todo el mundo al mismo tiempo. Dependiendo de cómo es el territorio, si hay ríos, si hay topografía como montañas, colinas, eh, si es bajo, si es una zona muy continental sin espejos de agua, si la zona es una zona boscosa o si es una zona de agricultura o una zona desértica, es que esos son, como decir, cortinas o formas que tiene el territorio de modificar la atmósfera. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos barreras naturales, como es un río como el río Paraná, o como es la cordillera de los Andes, o como es una zona muy boscosa, sea la Amazona o cualquier zona boscosa, que alteran el clima en esa región y hacen que los eventos meteorológicos se desvíen y provoca que en cierto lugar se pueda producir el fenómeno que quieren producir y en otros lugares no se va a producir. Por eso es que las tormentas estas son muy locales. O sea, agarra un determinado lugar y hace desastre. Y quizá a pocos kilómetros de ahí no hizo nada, ni siquiera hubo viento. ¿Cómo será de la tremenda manipulación que hay? Que cuando pasó lo de Bahía Blanca, esa tormenta arrasó alrededor de 1500, 2000 kilómetros de distancia. O sea, entró por Bahía Blanca y llegó a Salta y dejó inundada 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, inundó ciudades desde Bahía Blanca hasta Salta, Córdoba, toda esa región. Esos fenómenos tan extremos no son naturales. Hablando de manipulaciones, pero también de contaminación, tú como especialista en radiaciones, que vas con tu medidor, ¿cómo se llama el medidor que tú tienes? Para... Son medidores de campos electromagnéticos, Ok, medidor de EMF, de campos electromagnéticos de frecuencia. me gustaría que explicaras un poquito la relación que se ha encontrado entre la siembra de esas antenas o la instalación de esas antenas 4G o bueno, ahora 5G y los efectos en el cuerpo físico de las personas, de los animales, tú que vives en el campo y de las plantas. Sí. Resulta ser que todas estas frecuencias que se usan para lo que es telefonía, para lo que es datos y toda esta parte virtual a la que estamos en esta época, trabaja en frecuencias donde excita la molécula del agua entre un montón de otras. O sea, al afectar la molécula del agua, afecta todo lo que tenga agua. Y nosotros básicamente somos 70-75% de agua. Por ende va a estar afectando nuestra agua en particular y después la de los animales, los vegetales, porque también su mayor contenido es agua. Pero a su vez también tiene efectos sobre moléculas, no necesariamente agua, sino ya moléculas que están dentro de nuestro cuerpo, enzimas, proteínas, a nivel celular, a nivel de membrana plasmática, a nivel de organelas. Tiene un montón de fenómenos de efectos también a nivel físico sobre esas otras sustancias o sobre esas otras moléculas o organelas o células que va desatando un montón de reacciones del cuerpo, que uno la pasa como una determinada sintomatología, que puede ser, por ejemplo, un estado gripal, un efecto a nivel del oído, un tinnitus, esos sonidos a nivel del oído, eh,
efectos a nivel de no poder dormir, no poder descansar, no poder conciliar el sueño, dormir pero no dormir, porque te acostás pero no concilias el sueño y estás entre despierto y dormido. Afecta la melatonina principalmente, porque afecta la glándula pineal. La glándula pineal es la que este, elabora la melatonina y hace como que el cerebro entiende que no es de noche, sino que es de día, por ende no segrega melatonina. Así, por ejemplo, puede afectar a nivel de la sangre, por eso cuando pasó lo de, por ejemplo, acá hubo una epidemia de dengue cuando prendieron la quinta generación en enero, febrero del año pasado. ¿Por qué? Porque afecta a nivel de la sangre determinadas, lo que es la hemoglobina, por ejemplo, y determinadas sustancias que están en la sangre que a su vez se desintoxican por el hígado. Esos metabolitos se desintoxican por hígado. Y el hígado se como decir, se llena de esas toxinas, no las puede eliminar y bueno, empieza con esa sintomatología que le llaman el dengue por un daño a nivel hepático. Puede producir, por ejemplo, hasta efectos de bajo transporte de oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está compuesta por o sea, la hemoglobina está compuesta por un átomo de hierro. Ese átomo de hierro es altamente magnético. Y estos campos son campos electromagnéticos, o sea, no solo tienen electricidad, sino que tienen magnetismo. Y produce lo que se llama apilamiento de los glóbulos rojos se empiezan a poner como moneditas, se apilan como moneditas, y empieza a dificultar el transporte de oxígeno en la sangre. Nos prendieron las antenas a todo al mismo tiempo, o sea, antenas que no estaban instaladas, otras que estaban, pero le cambiaban los paneles, ponían otra frecuencia, la gente, o sea, no estábamos acostumbrados a esa frecuencia nueva, nuestro cuerpo no lo había sintonizado nunca esa frecuencia, y cuando te bombardean con una frecuencia que tu cuerpo nunca recibió, desata esta reacción como si fuera una reacción alérgica, como tiene que defenderse, bueno, y se defendía de esa manera. Hoy la mayoría de las personas ya pasamos el COVID, pasamos el dengue, pasamos toda esa sintomatología, la resistimos, mucha gente no la resistió, mucha gente falleció, eh, y el cuerpo es como que buscó la adaptación. Esa adaptación en el largo plazo nos va a traer problemas, porque de seguir en este camino, el cuerpo sigue siendo afectado, más allá que se adapta, pero en el largo plazo empieza a producir daño. Por eso es que vemos la cantidad de cáncer en la gente, hay cada vez más cáncer. El cáncer creo que ya se va a transformar en la primera eh, enfermedad que antes era una cardiopatía, la gente moría por alguna cardiopatía, pero hoy ya el cáncer es creo que la principal fuente de gente que fallece. Ujú, ujú. Pero uno de los productos es esto, producto de la gran cantidad de campo electromagnético en la que estamos sometidos, principalmente dentro de una ciudad. Por eso es que yo hace unos años atrás tomé la decisión de directamente alejarme de la ciudad y irme al campo porque estaba padeciendo un montón de problemas de salud que cuando me vine a vivir al campo desaparecieron. Tú puedes explicar, tú no tienes wifi, no tienes el router en tu casa, puedes explicar lo que genera el router dentro de las personas que habitamos una Eh, casa. si vos tenés un router Wi-Fi que ahora, por ejemplo, los routers Wi-Fi nuevos no se pueden desconectar al router de Wi-Fi. Hace 10 años atrás vos tenías el router, podías tener prendido el Wi-Fi, podías tener apagado, era independiente. Hoy es todo junto. Vos si apagás el router, apagás el Wi-Fi o viceversa. Ya viene todo instalado, todo en uno. Eh, por ejemplo, lo que desata sintomatologías que te desata, que es una cosa muy impresionante, es, por ejemplo, taquicardias repentinas. De golpe y porrazo te genera una taquicardia, aumento de la presión arterial, este, palpitaciones también que están asociadas a la taquicardia. Te genera, por ejemplo, lo que está padeciendo acá la gente es problemas para dormir. Mucha gente que me dice, mirá, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, este, estoy cansado, dicen,
todo el día cansado, me acuesto a dormir, pero me levanto cansado, siempre estoy agotado. Problemas también en la parte articular, empiezan a tener dolores en el cuerpo, dolores musculares, las articulaciones. ¿Por qué? Porque estos routers Wi-Fi emiten mucha potencia y es pulsada. El cuerpo llega a un momento que se satura y a un determinado pulso muy alto de radiación te genera una taquicardia, un estado de descompostura, una pérdida del equilibrio, por ejemplo, que después en el transcurso del tiempo, o de las horas o de los minutos va pasando. Pero eso es un golpe de radiación. Tenemos que tomar conciencia que no es gratis, la tecnología no es inocua, no es lo que nos dijeron o lo que nos vendieron que el futuro iba a ser tan promisorio, que íbamos a vivir 100 años y íbamos a tener una salud, que no nos íbamos a enfermar. Bueno, todo eso no es así. La tecnología tiene su lado negativo. Cuanto más tecnología, más inalámbrica, peor. Antes con los cableados, más o menos, podíamos tener mejor salud, pero ahora que ya no hay cableado, que es todo inalámbrico, los Bluetooth, Wi-Fi, todo inalámbrico, bueno, nos produce todo esto, lamentablemente. Y yo me río porque antaño se decía que el progreso en Argentina se medía por tonelada de hormigón. Imagínate si hay eso que habría que redefinir qué es el progreso. ¿Qué es el progreso? Porque hemos progresado para un lado, pero hemos involucionado como especie para el otro, ¿no? Sí, lamentablemente lo que no se dice tampoco, que estos artefactos, este teléfono por el que yo te estoy hablando, por la computadora, pero ahora, hoy el teléfono es un método de manipulación impresionante, es un método de zombificación y es mucho más adictivo que cualquier droga que exista. O sea, es tremendamente adictivo y el daño que se está haciendo a los adolescentes y a los niños realmente es tremendo porque psicológicamente los destruye. Desata un montón de problemas a nivel hormonal, a nivel de cambios de ánimo, de cambios de humor. Es bastante complicado esa otra parte también de todos estos dispositivos que hace que hoy la sociedad realmente no, lo que vos dijiste, hasta qué punto hemos progresado o no, porque realmente uno está viendo cosas que son muy negativas por el uso de tanta tecnología. Bueno, La profesión y la actividad me ha ido llevando por un montón de cosas, siempre me ha gustado investigar y aprender, eh, siempre he estado buscando información desde siempre. Yo hace más de 20 años que soy ingeniero agrónomo. Anteriormente a eso estudié en una escuela agrotécnica, soy bachiller agropecuario. Este, en el año, mirá, te cuento, en el año 95 hicimos un proyecto de sistematización de todo Entre Ríos en la escuela, yo estaba en cuarto año, me parece, y en ese momento era el protocolo de Kioto, cuando estaban con el tema de los bonos de carbono y la imposición esa, y bueno, cómo secuestrar carbono en el suelo. Yo era un adolescente, estaba en cuarto año, tenía 16, 17 años. Y ya desde ese momento uno ya quedó condicionado a que el CO2 era el que producía el cambio climático, el calentamiento global. Después uno tiene que desandar, desaprender todo eso, desestructurarse de todo ese conocimiento para darse cuenta que el dióxido de carbono no produce el calentamiento global, el metano tampoco, a través de estudiar química, empezar a entender cómo funciona la atmósfera, qué pasa con el CO2 en la atmósfera, qué pasa con el metano, qué pasa con los océanos, cómo se vincula el océano a todos estos gases, cómo neutraliza todo eso, porque verdaderamente el océano es algo impresionante lo que hace a nivel de cambio de gases a nivel atmosférico. Eh, entonces uno después se va dando cuenta que, bueno, que estuvo condicionado, pero bueno, es parte de lo que nuestros profesores también fueron condicionados, entonces como que uno va transmitiendo. Después hay que desaprender todo y en cierta manera enseñarle a los alumnos de uno
que las cosas no son necesariamente como se dicen, hay muchas cosas que no son así. Y bueno, estuve como 7, 8 años como docente y bueno, ya ahora ya dejé la docencia, me dedico más a la granja, a lo mío, a difundir toda esta información, a contar todo este conocimiento, para transmitirlo, para que más gente entienda, tratar de hacerlo ameno para que la gente común entienda de qué se trata el manejo del clima, el manejo de la atmósfera, el manejo de la radiación, el manejo de determinadas cosas. Este, he hecho un montón de capacitaciones, de cursos, de todo, desde biodigestores, de paneles solares, bueno, cantidad de cosas que hace que uno tenga mucho conocimiento en muchas áreas que por ahí le sorprende a mucha gente, como este ingeniero agrónomo sabe de medicina, sabe de atmósfera, sabe de, bueno, he leído mucho, he leído mucho. Y para terminar, te diría que estuve leyendo las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner y hay cosas básicas que hay que recordar, donde este planeta está todo conectado. A un estímulo le corresponde un efecto, es decir, eh, por acción o por omisión, que la naturaleza también tiene un costo-beneficio. La naturaleza es sabia. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no, pero el Sí, monocultivo no es tan sustentable como a veces se piensa. En ese sentido, también tenemos que tener conciencia de que los recursos en la naturaleza son finitos. Tú no puedes tomar a voluntad, servirse como si eso fuera ilimitado, porque digamos como que los sistemas tienden a la complejidad y no al crecimiento volumétrico. Y claro, también entender que todo va a alguna parte. Si vos tirás un residuo, en algún momento eso te va a impactar porque no se desaparece. O sea, la naturaleza funciona con ciclos de materia y energía. Entonces hay que tener en cuenta que no, esto no puede ser un basural constante donde todo se va a sí. evaporar mágicamente. La naturaleza es inteligente, la biología es inteligente. Nosotros no somos inteligentes, lo que se llama inteligencia artificial para nada es inteligente. O sea, lo único que yo conozco inteligente es la biología, es realmente lo más inteligente, sabe bien qué hacer, en qué momento, a qué tiempo, hace todos los procesos de una manera coordinada dentro de un ecosistema, es una cosa que a mí siempre me apasiona todo eso. Yo sigo siendo un niño y me sigo maravillando si veo determinada cosa en la naturaleza, si veo un árbol, si veo una flor, si veo un bichito, cómo se coordinan los horarios, por qué todas las abejas van a las mismas flores en el mismo horario y a otro horario van a otra planta de otra especie y cómo se conectan, cómo puede ser que se pongan y se coordinen las floraciones con la emisión de determinado néctar en determinada flor para que polinicen al mismo tiempo la misma especie y no estén cambiando de flores y de polen. Bueno, así es una cosa realmente muy inteligente. Yo te agradezco muchísimo, Román, toda la información que nos brindaste, el tiempo que te tomaste y es un placer escucharte realmente. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias. Ojalá que todo esto, toda esta información que uno le brinda o comenta, bueno, sirva para que más gente pueda entender. Eso lo vamos aprendiendo, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Así estamos. Así que muchas gracias, Laura, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Te mando un beso muy grande y feliz día y que tengas buena semana. Cuídate. Muchísimas gracias, igualmente, igualmente. Muchas gracias. Chau, chau.